ocasión me uno a la oración con el hermano Daniel de que es un privilegio grande estar aquí como hermanos reunidos en este día, Día del Señor, un día grande, como todos. Y en esta ocasión voy a leer, me toca a mí leer un sermón también del hermano Mateo, siguiendo con el mismo tenor de Primera de Timoteo. Vamos a orar antes de iniciar a leer, a pedir al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Dice tu palabra que donde 2 o 3 reunidos están en tu nombre, tú estás ahí, Señor, y lo creemos realmente de corazón. Gracias por esta oportunidad que me das a mí de leer aquí este sermón. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Mateo y su familia, Señor, que les guardes y les bendigas de igual manera. Ayúdanos a entender y que el mensaje de este sermón, Señor, pueda entrar a nuestros corazones y nos ayude a vivir una vida de santidad y de obediencia a ti, Señor, en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como decía, hermanos, el sermón es de la carta de la primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leerlo para iniciar, agarrar bien el contexto y entender un poco o aún mucho lo que nos dice el Señor en este sermón. Los versículos son el 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esa es la palabra del Señor. Voy a darle lectura. Dice: recuerdo hablando hace años con alguien que estaba conociendo más del Señor y de su palabra, y el Señor estaba obrando en su corazón. Pero un día me dijo: todavía tengo muchas dudas. ¿No permite la Biblia la esclavitud? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios entonces? ¿Cómo sabemos que no solo es producto de su época? ¿Cómo lo sabes? Una duda y una pregunta muy buena. ¿Cómo contestarías? Leer este pasaje puede crear esa duda. Solo hay palabras dirigidas a los esclavos aquí. No habla a los amos, aunque en otros pasajes sí. Es posible que lees el pasaje y dices: Pablo solamente está manteniendo bien abajo a los esclavos, que hagan su trabajo, que no piensen en otra cosa. Pero no, de hecho, estas palabras elevan a los esclavos. Ellos son parte en Cristo. Aristóteles dijo en desprecio: un esclavo es solo una herramienta viva. Pero Cristo dice: son parte del reino de Dios. A través de ellos, la palabra de Dios puede salir para todos, para sus amos también, para la gloria de Dios. Les predico la palabra de Dios bajo este tema: amados, hagan su trabajo, sea cual sea, para la gloria de Dios. Y nos da 4 puntos. Primer punto: esclavos en la Biblia, bajo el yugo, todo honor y amos creyentes. En el primer lugar, debemos definir qué es la esclavitud. ¿Qué es? La esclavitud simplemente es cuando alguien pertenece a otra persona, su amo. El esclavo tiene que obedecer al amo en todo. Lo que dice su amo, eso hace. Cepilla mi caballo, lo hace. Limpia mi baño, lo hace. En cambio, el amo le da comida y hospedaje. ¿Cómo es diferente con el trabajo hoy día? La diferencia se encuentra en 2 hechos. Primero, hoy tu jefe te paga con dinero. Segundo, en el trabajo se supone que puedes renunciar.
Regresaremos al tema después sobre este punto. La esclavitud no queda tan lejos como pensamos, pero hoy puedes decir a tu patrón, quiero irme a otro lado, y el jefe no puede hacer nada, pero un esclavo no puede salir, tiene que permanecer ahí, no puede faltar. Él pertenece a su amo, como si fuera un carro o un perro. ¿Permite la Biblia la esclavitud? ¿Manda la Biblia que los esclavos se queden esclavos y que los amos pueden aprovecharse de ellos como les parece? Tristemente, en la historia de la iglesia hay muchos que lo han dicho. Perdón por mi inglés. George Whitefield, no sé cómo se pronuncia, un predicador famoso, tenía más de 70 esclavos. Thornwell, un teólogo de los Estados Unidos, concluyó que la Biblia no dice nada en contra de la esclavitud. Los puritanos fueron reconocidos por su entrega a Dios, y con razón. Pero al menos un puritano famoso escribió que los esclavos desobedientes deben recibir una paliza y estar sacados de la iglesia. Yo siempre tenía la idea de que Holanda, el país de mis antepasados, era mejor. Nunca escuché de esclavos en la historia de Holanda, pero de hecho en el comercio de esclavos sí. Por ciento de los esclavos llevados de África a América fueron transportados por holandeses. La primera barca que vendió esclavos en América era de holandeses. Pero digo todo esto como introducción. Es importante ser justos, no esconder cosas. Pero la verdad de la historia es que no había ninguna otra fuerza como el cristianismo trabajando contra la esclavitud. Era poco después de que Constantino se hizo cristiano, entre comillas, en el año 312, que la iglesia hablaba en contra de la esclavitud. Crisóstomo, el arzobispo de Constantinopla, predicó en su contra, y que los ricos de la iglesia deben comprar a esclavos, enseñarles un trabajo y liberarlos, en el año 380 más o menos. Gregorio de Niza, en la misma época, defendió también a los esclavos. Dijo que ellos fueron creados a imagen de Dios para ser libres y no oprimidos. Tomó tiempo para que se quitara por completo, pero en el mundo cristiano la esclavitud fue primero prohibida en el siglo VI, VII y VIII, y luego desapareció en el siglo IX, X y XI. Y luego conocemos un poco de la historia de América. Había muchos cristianos que justificaban la esclavitud según la Biblia, pero había muchos más que trabajaban en su contra según la Biblia. Uno de nuestros cantos favoritos, Sublime Gracia, fue escrito por un antes capitán esclavista que se convirtió a Cristo y luego trabajó desde el Reino Unido en contra del comercio. William Wilberforce era otro hombre de Dios que dedicó su vida a la pregunta: ¿eran los cristianos que sacaron a la luz las condiciones de los esclavos? Y eran los cristianos que sacaron a la luz lo que la Biblia dice. Un pasaje clave para entender el tema es Éxodo 21:16, que dice lo siguiente, de la Reina Valera se lee: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Lo mismo en Deuteronomio 24:7. Si alguien roba a otro para venderlo como esclavo, debe morir. Con tal versículo, todo el comercio de negros de África a América quedó condenado. De igual manera, quizás has escuchado el ferrocarril subterráneo, donde esclavos fugitivos fueron ayudados para escapar de América hacia Canadá. Muchos cristianos ayudaron. ¿Hicieron bien? Sí. Dice Deuteronomio 23:15, no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Si un fugitivo huye de su amo cruel, no lo entregues. Y la esclavitud permitida en la Biblia
era con la condición de que pudiera comprar su libertad y era con la condición de que cada séptimo año el esclavo saldría libre, a menos de que no quisiera. Eso lo vemos en Éxodo 21 del 1 al 6. Dios les dijo que no les trataran con dureza, sino como trabajadores. Eso viene en Levítico 25:43. Porque ustedes fueron esclavos en Egipto también, y yo les saqué de aquí. Y aquí en Primera de Timoteo, Pablo habla directamente en contra de los que secuestran a la gente para venderlos como esclavos. Primera de Timoteo 1:10 usa la palabra secuestradores, pero la idea es de venderlos como esclavos. Por eso la Nueva Versión lo traduce como traficantes de esclavos. En fin, la esclavitud permitida en la Biblia es tan distinta de la esclavitud en América como una paloma es distinta de un buitre. Pero para llegar al grano, la Biblia no es revolucionaria, sino transformacional. Y hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas. Uno dice, no puedo vivir como esclavo. Lo único que puedo hacer es agarrar una espada y unirme con otros contra los amos. Hay maldad y puedo hacer maldad. Pero la Biblia dice, hay maldad, pero hay un Dios en quien puedo confiar para hacer justicia. Un Dios a quien puedo obedecer. Puedo servirlo como esclavo. Y para los amos, Efesios 6, hay que tratarlos bien. Dejen las amenazas. El amo suyo está en el cielo. Y así, la misma esclavitud sería transformada hasta que por fin fuera quitada por completo. Y tal cosa pasó. La Biblia es transformacional, no revolucionaria. El punto 2, bajo el yugo se titula, dice, entonces, ¿qué dijo Dios a los esclavos? ¿Cómo podían servir a Dios? Dice Pablo aquí, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Bajo el yugo, dice Pablo, y es una buena manera para describirlo, bajo el yugo. Una vaca o un buey tiene que cargar un yugo y jalar según indica el maestro, el esclavo también. Pero no solo son ellos bajo el yugo, es lo que comenté antes, que la esclavitud no queda tan lejos de nosotros. Hay tantas situaciones de trabajo o de la escuela. Mientras que el mundo se aparta más de Dios y los frenos del catolicismo, la vida se sentirá más como un yugo, menos como Canaán, la tierra prometida, y más como Egipto, la tierra de esclavitud. No es lo mismo, por supuesto. Nuestro yugo no es el yugo de la esclavitud, pero la palabra yugo sí aplica. Consideren los siguientes ejemplos. Primero, hombres que están por jubilarse, pero la empresa les mete los clavos y aprieta los tornillos. Los últimos años llegan a ser años muy duros para que ellos renuncien antes de y la empresa no tener que pagarles. Otro ejemplo, una mujer quiso venir a la iglesia hace años, pero tenía que trabajar los domingos. ¿Por qué no busca otro trabajo? No puedo, dijo, estoy pagando la casa. Es el sistema. ¿Cuántos años te faltan? 20 años. Otro ejemplo. Otro hombre se lastimó en el trabajo y no pudo rendirse como antes. La empresa por la ley no pudo despedirlo. ¿Qué hicieron entonces? Hicieron su vida tan difícil en el trabajo hasta que por fin tenía que renunciar. Por ejemplo, otro hombre se lastimó en el trabajo. Era una fábrica de ensamblar refacciones y se lastimó por siempre hacer lo mismo. Quedó mal, pero cuando fue al seguro para explicar el problema, no aparecía en el sistema. Regresó al trabajo y allí estaba. Lo habían borrado y repuesto por otro. Tantos trucos tenían para evitar pagar su recuperación, total que la empresa nunca pierde.
O podemos hablar de los restaurantes donde exigen que su gente trabaje los domingos. O podemos hablar de las escuelas donde los maestros mandan tareas los sábados y los domingos y hay que entregarlo el lunes temprano. Más y más es imposible descansar. O simplemente cuando una empresa hace algún error y vas para reclamar y te dicen, tienes razón, pero el sistema no me permite hacerlo. Lo siento, es el sistema. ¿Por qué digo todo esto? Porque entre más nos alejamos de Dios, más se asemeja a Egipto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo contestamos? El pasaje nos habla, dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Dice, consideren a ellos como dignos de todo honor. Siguiente punto precisamente es el todo honor. Digamos que tienes dos trabajos y dos patrones. Un patrón es justo, generoso y diligente. El otro es duro, flojo y un borracho. ¿Debes hacer un trabajo diferente uno con el otro? ¿Debes cumplir un trabajo con entrega y el otro no? Son situaciones muy diferentes. Y aquí se trata de un amo no creyente. Y hay todo tipo de esos. Puedes tener todo tipo de amos creyentes, pero ese es otro tema. Dice el texto, considérenlo digno de todo honor. No solo si es digno de todo honor. Dice, considérenlo digno. Sea cual sea el patrón, debes tratarlo con todo honor. Vayan conmigo a Primera de Pedro 2:18. ¿Quieren ir ahí? Primera de Pedro 2:18. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Lo mismo, todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. He tenido todo tipo de patrones capacitados y justos, y patrones que no sabían lo que hacían y te enseñaban de manera completamente equivocada. Pedro habla aquí del amo insoportable, irrazonable. A él considérenlo digno de todo honor. O de igual manera podemos hablar, niños de los maestros. Hay maestros buenos, firmes, pacientes, capacitados, y hay maestros caóticos, duros y flojos. Mi padre tenía un maestro que tenía un cinto y se paseaba por los pasillos del aula dando latigazos al azar. A esos maestros también, dice Pablo, trátenlos con todo respeto. ¿Por qué? Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. De otro modo, esos amos, esos maestros, van a agarrar tu falta de respeto y tu no hacer el trabajo bien y se justificarán. Hablarán mal de tu Dios. ¿Sabes lo que el cristiano hizo el otro día? ¿Sabes lo que el cristiano me contestó el otro día? No hablarán de su parte, pero la tuya sí. O los compañeros dirán, o él es un cristiano y no ve nada malo en eso, lo hace también. Y así el nombre de Dios es blasfemado. Somos representantes de Cristo. Estamos llamados a ser cristianos de verdad, no solo en nombre. Miren la primera de Pedro 2 de nuevo, versículos del 20 al 24. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando,
Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Es lo que cambió nuestros corazones de muerte a vida. Si en verdad los corazones están cambiados, que Él, el trabajador inocente, bueno y recto, llevó los pecados nuestros, los insoportables, a la cruz, y no se quejó, y no contestó con la misma moneda. Él es tu ejemplo, dice Pablo. Así que tú también tienes el llamado a respetar a los amos buenos y a los insoportables, o a los maestros buenos y a los irrazonables. Contestar con respeto y gracia. De otro modo, ¿cómo serías diferente del mundo? De otro modo, ¿cómo verán los demás algo diferente para que puedan decir, quizás años después, allí va un cristiano de verdad y la gloria va para Dios? Recuerdo el testimonio de un pastor famoso, algún misionero famoso que Dios usó. En algún momento trabajó en una empresa grande y él igual que los demás. Pero había una oficina donde trabajaban muchas mujeres y él notó cuando pasó por allí y cuando el patrón no estaba, que las muchachas platicaban mucho, se relajaban demasiado e hicieron todo, menos trabajar. Pero había un teclado que siempre estaba tecleando, las demás relajándose, ella no. ¿Por qué? Y un día le preguntó, ¿por qué eres diferente? Y se dio cuenta que ella era cristiana. Y gracias a esa mujer humilde, él y luego muchas más vidas fueron salvadas para Cristo. A eso nos llama Pablo, a los bajo el yugo, antes esclavos insignificantes, antes el único porque del nombre del esclavo era para recibir órdenes, pero ahora bautizado al nombre trino de Dios, ahora sirviendo con orgullo al Altísimo, ahora haciendo su trabajo para la gloria de Dios, todo honor. Hay una historia en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, una muchacha robada por otro país servía como esclava a un general. Ella era del pueblo de Dios, él para nada. Ella estaba robada, había sido robada de sus padres. A él no le importaba. Pero algún día él se enfermó de la lepra y ella dijo, si solo fuera el profeta de Dios en Israel, y ese gran hombre le hizo caso. Puedes leer la historia. Y él fue salvado por completo. Pero, ¿cómo era que ese gran hombre hizo caso a una esclava? Sin duda alguna, su vida respaldaba sus palabras. Los esclavos tienen parte. Una muchacha pequeña cambió el lote de un país entero. Tú en tu trabajo humilde, en tu casa humilde, puedes hacer el trabajo para la gloria de Dios. No lo olvides. Pero sigue Pablo en el versículo 2, y este es el cuarto punto. Amos creyentes. Inicia el versículo 2 diciendo, y los que tienen amos que son creyentes, ¿qué hacer en el caso de un amo creyente? Puede ser que un esclavo de antes estuviera muy animado por el evangelio. Se dio cuenta de que Dios se preocupó por él. Escuchó las palabras de Filipenses 2, de cómo Jesús se hizo siervo también tomando la forma de un esclavo por nosotros, Filipenses 2, 7, y ahora reina. Escucha las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2, 12. Si perseveramos, también reinaremos con él. Escucha las palabras de Gálatas 3, 28. No hay esclavo ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Y luego entra en la iglesia, en la cena del Señor, y se sienta a un lado de su amo en la mesa del Señor. Nunca se permitía en el mundo antiguo, para nada,
pero allí están comiendo en la misma mesa como iguales. Y regresa a su casa y piensa, soy diferente, ya no tengo que hacerle caso a mi amo. Dice Pablo en versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Dice Raiken, el hecho es, sin embargo, que el Nuevo Testamento nunca les dice a los esclavos que se deshagan de sus propios yugos. Puede orar a Dios para que los libere, por supuesto. También pueden comprar su libertad por medios legales, como Pablo los anima a hacer en 1 Corintios 7:21. Pero si puedes alcanzar la libertad, aprovecha la oportunidad, dice la Escritura. Pero el Nuevo Testamento no les dice a los esclavos que escapen de su esclavitud. En este sentido, la esclavitud es como cualquier otro tipo de sufrimiento. Dios no le dice a su pueblo que eviten el sufrimiento a toda costa. En cambio, nos da la gracia para soportarlo por amor a Jesucristo. A veces tratamos a los amigos mejores que a los mismos hermanos. Es mi hermano, decimos, lo superará. Es mi esposa, estamos casados, lo superará. Pero tenemos las cosas al revés. Con más razón debemos tratarlos bien. Con más razón debemos respetar a nuestros hermanos en la fe. Dice en versículo 2 que el amo es creyente y amado. Es amado por Dios. Es amado por Cristo como yo. Con más razón lo voy a servir. Cristo tomó la forma de esclavo para servir con amor y hasta lavó los pies de los discípulos con una toalla y se humilló más para ir a la muerte, hasta la muerte de cruz. Así que sigan su ejemplo, agarren la toalla y sirvan con Él, para luego reinar con Él. Amén y amén.